Los exámenes son en el centro asociado, ¿vale? Durante los años de la pandemia sabéis que la UNED desarrolló una plataforma propia para que pudiera examinarse todo el mundo desde su casa, que era la plataforma ABEX. Pero esa plataforma fue una plataforma excepcional. Los exámenes son en el centro. Y esos exámenes tienen varias convocatorias. Enero-febrero, primer semestre. Mayo-junio, segundo semestre. Y septiembre. La que cuenta y la que corre es la de septiembre. Si aprobáis en enero y si aprobáis en febrero, también vale, ¿eh? Es decir, es que cuente convocatoria si aprobáis. ¿Vale? Las pruebas de evaluación continua no son exámenes, son pruebas de evaluación continua que los equipos docentes ponen a vuestra disposición para ir avanzando en la asignatura, que corrigen los profesores tutores y que os va a ayudar tanto a avanzar en el estudio como a saber qué dificultades os vais encontrando. Muy recomendable hacerlas. Obligatorio solo en algunas asignaturas. En la mayoría es solo recomendable. ¿Vale? Si una asignatura tiene PEX o no, que llamamos PEX por evaluación continua, por evaluación distante, consta en la guía. ¿Vale? Por eso, la guía es como vuestra guía de la asignatura y allí aparece. Y también aparece el tipo de examen. No es lo mismo estudiar para un tipo test que estudiar para uno de desarrollo. Y es importante que lo reviséis y adaptéis el estudio a la tipología de examen, que puede cambiar de una convocatoria a otra. Puede ser tipo test en enero y de desarrollo en septiembre o en reserva. ¿Vale? Es importante que sepáis eso. ¿Sabéis lo que es la reserva? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Vale. En la ONU tenemos un calendario que, como os decíamos, enero-febrero, mayo-junio. ¿Por qué digo enero-febrero? Porque hay una semana en enero y otra en febrero. ¿Son distintos los exámenes? Son los mismos. ¿Vale? Es decir, se examinas de primer semestre. Pero hay 2 semanas de exámenes para que el alumnado pueda escoger si, por agenda personal, le viene mejor examinarse en lo que llamamos primera semana o en segunda semana. No tenéis que decirle a nadie cuándo vais a venir. Vosotros miráis el calendario y comprobáis primera semana, segunda semana. Los exámenes que en primera semana son por la mañana, en segunda suelen ser por la tarde. ¿Vale? Para que vosotros así os podáis adaptar. En enero y febrero es así. En mayo y junio es así. En septiembre hay una sola semana. ¿Qué pasa si me coinciden varios exámenes un mismo día y a la misma hora? Pues que pido la reserva y me permiten examinarme otro día. ¿Vale? Eso es la reserva. ¿Más preguntas? Pues le voy a pasar la palabra a Carlos. Me encanta veros, de verdad. Sé que os lo he dicho, pero es que de verdad. Gracias. Sí, antes de que Carlos os comente la parte de sesión universitaria, quería introducir un poquito más el tema de Ana. La UNED tiene varias diferencias respecto a las universidades presenciales y una de ellas, que yo creo que es bastante importante y que es bueno que lo sepáis también, es que los exámenes para la UNED se celebran en nuestro centro, pero no, están tutorizados por un tribunal de exámenes que viene de Madrid y luego un tribunal de apoyo de tutores de nuestro centro social. Pero los exámenes aquí son, digamos, una cosa sagrada, entre comillas. Los alumnos tenéis obligaciones y derechos, ¿vale? Dentro de las obligaciones que tenéis aparece también un reglamento de sanciones, que es, en el caso de la UNED, cuando se deriva para los exámenes es muy grave. Quiero decir, igual en otra universidad, en una universidad presencial, si te pillan copiando, pues no pasa más allá de que te tengan que quitar el examen y te vas y ya está. En la UNED no. En la UNED, si estás copiando un examen y te pillan copiando, pues te puedes quedar sin matrícula. Literalmente. Se te puede sancionar y durante 2 años no puedes presentarte a esa asignatura. O incluso a otras asignaturas del grado. Entonces, esto es la UNED, en mi opinión, sigue manteniendo el carácter universitario de madurez, en el sentido de que muchas universidades presenciales lo que se han convertido es continuadoras del bachillerato. Nosotros no. Para nosotros el que entra en la UNED es porque quiere estudiar, porque lo necesita, porque está buscando otra alternativa profesional, pero porque quiere hacerlo.
Entonces, en el caso de las sanciones respecto a temas de exámenes, somos muy, muy estrictos. Eso es importante porque, como digo, no es habitual verlo en otras universidades presenciales y aquí, bueno, yo he tenido que atender a algún alumno en un momento determinado que desconocía este reglamento de sanciones y cuando se dio cuenta de que le llegó el requerimiento por una parte de la UNED respecto a este tipo de problemas y luego, posteriormente, la anulación de la matrícula, me vino al despacho para que yo intentara interceder por él y suavizarlo. Es imposible. Es imposible. Hay un tribunal en Madrid que se encarga de dirimir ese tipo de cuestiones y es un tribunal, en el sentido de que bueno, pues el alumno puede exponer sus alegaciones, pero es un tribunal que en el momento en que dicta una infracción, pues constituye una infracción que puede ser leve, grave o muy grave y supone, pues en cada uno de los casos, determinada sanción que sale publicada en el BICI, en el boletín oficial de la UNED, que se publica periódicamente. En el BICI aparecen las sanciones a aquellos alumnos que han sido pues, pillados copiando o que han faltado al respecto a algún equipo docente o algún tribunal de exámenes, etc. Entonces es importante porque esto sí es verdad que no es habitual verlo en otros sitios. En nuestro caso sí es importante que tengáis eso en la cabeza, es decir, si no sabéis algo en un examen, pues no lo sabéis, no pasa nada. Como comentaba Ana, como os decía yo al principio, si suspendéis en enero, febrero, mayo, junio, no os va a correr convocatoria. Yo no creo que sea prudente arriesgarse a perder el dinero de una matrícula que a todo el mundo nos cuesta mucho estudiar, como quien dice, o arriesgarse incluso a que se le expulse de la universidad o entrar dentro de un problema dentro del grado universitario en el que se está cursando, que genere unas consecuencias que son predecibles si se lee el reglamento, pero que desgraciadamente no siempre se leen los reglamentos, sobre todo cuando consisten en obligaciones, ¿no? Bueno, pues es un poco ese matiz. Es decir, nosotros damos todas las facilidades posibles, pero tenéis que tener en cuenta que también hay unas sanciones, hay unas obligaciones que os implican a vosotros, que debéis de tener presentes, y como digo, o sea, en un examen, uno le puede llegar uno al examen y quedarse en blanco, bueno, pues si queda uno en blanco no pasa nada. Es importante también indicaros que una vez que os sentáis en el examen, el sistema de exámenes está todo informatizado. Es decir, los exámenes salen a través de una plataforma que se llama Valija Virtual. El proceso es muy sencillo. Vosotros pasáis el carnet de estudiantes a través de unas mesas de control que tenemos normalmente en la primera planta y posteriormente sale vuestro examen automáticamente de unas impresoras. Se os entrega y os sentáis en el aula en el espacio que se os ha indicado para ello. En el examen aparece indicada la fila y la columna en la que os tenéis que sentar. En el momento en que se os entrega el examen y os sentáis, podéis empezar a hacer el examen. A pesar de que nosotros seguiremos llamando a otros alumnos y demás. O sea, en el momento en que se os entrega el examen a vosotros, podéis sentaros y empezar a hacerlo. Ya empieza a contar el tiempo. Esos exámenes, como digo, tienen un proceso informatizado. Nosotros no sabemos cómo son hasta que salen por la impresora para vosotros. ¿De acuerdo? Y esos exámenes también tienen el tiempo tasado, ¿vale? En el sentido de que cuando lo entregamos aparece el tiempo de inicio y el tiempo de fin. ¿Bien? Si hay algún problema o, bueno, pues alguien ha tardado un poquito más en empezar a hacerlo por lo que sea, o falta un minuto o faltan 2 minutos, pues tampoco va a pasar nada, ¿vale? Pero sí es verdad que el sistema de valija virtual cierra valija en un momento determinado, ¿de acuerdo? Entonces es importante que aprendáis a organizaros el tiempo en los exámenes. En el 95% de los casos, los exámenes están puestos por el equipo docente pensando en un tiempo inferior al que se os da para analizarlo, ¿vale? Digo 95% porque Carlos, que ha sido alumno nuestro también en su momento, sabe que igual hay algunos exámenes en los que el tiempo nunca es suficiente, pero bueno, no es lo habitual. Pero en el 95% de los casos es así. Entonces, organizaos. Cuando lleguéis al examen, tenéis el tiempo que tenéis delante vuestro, en vuestra hoja de examen, y desde el momento en que os sentáis hasta que cierra la entrega de exámenes en valija virtual, que es media hora después, no podéis levantaros del sitio. Si llegáis, os sentáis, veis que del examen no tenéis ni idea, no podéis moveros de ahí. Hasta que acabe de entregarse todos los exámenes, no podéis salir. No puede salir ningún alumno del aula de examen, bajo ningún concepto. Si tenéis que ir al baño en ese momento, por lo que sea, tenéis que hablar con uno de los tutores o del equipo docente, tribunal de apoyo, y se os acompañará al servicio, ¿vale? Pero no podéis abandonar el aula bajo ningún concepto hasta que cierre la entrega de exámenes en valija virtual. A nosotros, lo que os comentaba Ana, trabajamos a nivel nacional.
Si alguno de vosotros se va del examen, corremos el riesgo de que esa persona haya sacado o saque una fotografía del examen y la pase al resto de alumnos que todavía no están entrando en el examen. Entonces, no podéis moveros del sitio una vez que os hayamos entregado el examen. Como digo, si no sabéis el examen, pues os quedáis allí esperando y cuando se os indique desde el Tribunal de Exámenes que podéis levantaros, pues lo entregáis y os vais. Importante, lo entregáis incluso aunque el examen esté en blanco. Nadie puede salir de aula de exámenes con el examen en la mano, porque eso es motivo de sanción también. Si el examen está en blanco, no pasa nada. Se entrega el examen en blanco. ¿Por qué? Porque todos los exámenes se escanean por el mismo sistema informático por el que se os entrega. Y aunque el examen esté en blanco, tiene que escanearse, porque si no consta que el alumno no ha salido del aula. Entonces, eso es importante, porque no es una cosa habitual, no sucede en otras universidades. Nosotros lo tenemos planificado así y, desgraciadamente, desde el centro no podemos hacer nada en ese sentido porque todo está informatizado y funciona igual a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces, es importante. Lo dicho, o sea, si llegáis a un examen y no os acordáis, os quedáis en blanco, no os preocupéis, esperáis la media hora pertinente, entregáis el examen en blanco y no pasa absolutamente nada. Creedme, es mejor eso a que os arriesguéis, a que os pillen intentando sacar una chuleta o copiando o mirando el examen de otra persona y que luego os aplique una sanción de la que, como os decía al principio, nosotros tampoco tenemos ninguna capacidad de intercesión. O sea, es algo que vendrá dado por el Tribunal de Sede. Y ahora sí que ya os paso con Carlos, nuestro coordinador de extensión universitaria, que os va a explicar cómo funcionamos en extensión universitaria. Gracias. Bueno, yo también quería daros la bienvenida al centro. Si queríais formaros y seguir estudiando, os digo que estáis en el sitio correcto. Tal como dijo Ana, la UNED no es que sea una de las universidades más grandes, la más grande de España, es que es una de las universidades más grandes de todo el mundo. Y es grande no solo el número de alumnos y el número de profesores. Es grande porque lleva 50 años acercando la formación a gente que de otro modo no podría estar estudiando. Es grande porque hay cantidad de alumnos con muchos problemas y la UNED ayuda a que esa gente con esa afán de superación pueda seguir formándose. Y, vuelvo a decir, permite que gente que estudia, que tiene cargas familiares, estudie, continúe su formación, así que estáis en el sitio correcto. Entonces, bienvenidos. Yo os voy a explicar una formación a mayores del estándar grado, máster, doctorado que os ofrece la UNED y concretamente la UNED A Coruña. Entonces, si vais para entrar en la UNED A Coruña, ya os comentó Mónica que ponéis en Google o en cualquier otro buscador UNED A Coruña para que no salga la página central y salga de vuestro centro. Una vez que estáis en cursos y actividades, buscan cursos de universidad cultural. En la coordinación universitaria, en los cursos de extensión, lo que se busca es proporcionaros una formación a mayores. Es una formación más ágil, más educativa, que os permite pues, completar vuestro currículum según vuestros propios gustos. Hasta ahora, el trabajo que estuvo haciendo la extensión y todo el centro asociado, solo puedo decir que fue maravilloso y que esperemos que sigamos así. Entonces, a modo de ejemplo, veis que aparecen cursos como Derecho y Sucesión Gallego, tenéis unos cursos magníficos de mediación, tenéis el curso que se va a ofrecer dentro de poco de 50 años en la ONED en A Coruña, cursos de seguridad, cursos relacionados con el ámbito tecnológico. No es posible que la oferta cubra absolutamente todas las necesidades de cada uno de los alumnos individualmente, pero sí nos gustaría llegar a todos los colectivos y por eso es importante, si podéis, que comuniquéis qué necesidades queréis. Si queréis cursos de idiomas, si queréis cursos relacionados con matemáticas, con ciencias, si lo que queréis es cursos más relativos que atañen al ámbito de la tecnología, de la psicología, del derecho, etc. Entonces, para matricularos, hay cursos que son las conferencias, por ejemplo, hay cursos que son gratuitos, que es de divulgación, a los que podéis asistir tanto presencialmente como normalmente de forma online, y hay otros cursos que sí que van a exigir una matrícula, algunos llevan incluso asociado un crédito,
y la forma tenéis que acceder al curso. Por ejemplo, en esta iniciación a la mediación, aquí vais a tener toda la información que necesitáis. Leedla con cuidado, por favor, como con cualquier otro curso. Aparecen los lugares, el lugar, las fechas, las horas. En este caso, este curso tiene un crédito asociado para la gente que lo complete, lo que significa que, además de asistir al curso, va a haber que pasar alguna pequeña prueba para demostrar que se ha adquirido efectivamente esa capacidad. Tenéis 2 ponentes especificado. En este caso, veis que se trata de 4 jornadas y aquí os voy a explicar cómo matricularse. Los precios de las matrículas dependen del curso. Habitualmente son 35 euros con un descuento para los alumnos que ya estáis matriculados a la UNED, con lo cual serían 25 euros. Esto es un curso habilitante, significa que te permite completar el ciclo, te permite ejercer una profesión y por eso es un poquillo más caro. Para matricularos, lo único que tenéis que hacer es oprimir el botón y os van a salir ya las instrucciones. Voy a meter aquí voy a triunfar, Carlos. No hace falta que seáis expertos en literatura y historia para acudir a las jornadas. Son cursos de extensión universitaria que te permiten, por interés, acceder a esta formación. Bien, realmente, pagando la matrícula que corresponda. Pero no tiene que estar esto, porque muchas veces uno está estudiando Derecho, pero lo que de verdad le gusta es la historia. Pues ahí está. Vale, perdón, Carlos. No, vale, entonces, vuelvo a decir, si podéis entrar cuando podéis en www.acoruna.uned.es, cursos de extensión universitaria y de educación cultural. Como dice Ana, puede matricularse cualquier persona, independientemente de que esté estudiando en la UNED o no, e independientemente de que esté estudiando. Y para mí es importante un segundo. Vale, os comento. En la página vais a encontrar un documento en Word para poder proponer cursos. Si podéis, se os ocurre algún curso, tenéis alguna inquietud o queréis que puede ser interesante un determinado curso de historia, un determinado curso de astronomía, una invitación al alemán, a matemáticas aplicadas a la economía, lo que sea, os agradecería que lo propusierais y que nos lo hicierais llegar. Por lo demás, la matrícula es muy sencilla, a pesar de que parezca lo contrario. Y bueno, aquí tenéis 2 tipos de formación. Una completamente gratuita de educación y otras que son cursos ya más específicos que suelen durar 3 jornadas. Algunos que llevan una habilitación asociada y otros no, y que es una forma de completar vuestra formación. Vale, voy a... Y no sé si Ana o Germán quieren decir algo más, si tenéis alguna duda. Sí, bueno, perdón, simplemente por agregar a lo que es extensión, porque soy el coordinador saliente. Aparte de los cursos, que saben que son variados y que, por supuesto, pero también es importante ver que los hay de toda la UNED en general, o sea, de todos los centros asociados. Digamos que es una capacidad que tenemos los centros asociados de completar lo que a veces pues no se hace del todo completamente en las carreras y demás. Y simplemente agregar como interesante y que lo vayan pensando para poner en la agenda, todos los años hacemos cursos de verano. Cuando digo que Coruña hace los más interesantes y hace las cosas más interesantes,
hay parte de razón, y sobre todo cuando lo ven en los cursos de verano. Y es que vamos a la cárcel y les dejamos salir. Bueno, lo determinarán los funcionarios de prisiones, pero es una ocasión, yo lo digo porque fue, o sea, de las últimas cosas que tuve que hacer como coordinador, es ir a la cárcel y que me dejaran salir. Claro, es una experiencia diferente. Los cursos que se hacen en verano, claro, tienen un coste, es un curso más largo, son varios días, tienen que organizarse ustedes para ir a la cárcel, buscar algún bus, algún coche compartido y demás, pero eso también comentarlo porque, claro, tenemos casi 7 meses más o menos para organizarse, para pensar en ese curso, y la verdad que es interesante, sobre todo porque este año ya recuperamos la presencialidad, durante la pandemia no se pudo hacer, y lo que me decían los alumnos y las alumnas que habían venido es que pena que no viniera más gente, porque la verdad la oportunidad de entrar a la cárcel y ver cómo va y tal, compartir el espacio con los internos y las internas, pues es una cosa curiosa, aunque claro, hay que ver que la temática les interese. Este año, por ejemplo, fue sobre la intimidad y fue una cosa hasta un poco paradójica hablar de la intimidad en el ámbito carcelario con los presos, que se pueden imaginar la conclusión. Pero fue interesante, o sea, no son solo cursos relacionados con el derecho y pues, el derecho penal o lo que fuera, sino que son cursos que pueden ir sobre cualquier cosa porque la idea también es que la UNED entre en sitios donde pues, otras universidades no llegan y uno de esos son las cárceles también. Entonces, la idea es llevarles cosas que en la cárcel no se van a encontrar y tratar de acercarles contenidos que ahí no los van a encontrar de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, simplemente eso, por agregar también la parte de los cursos de verano, que es interesante. Evidentemente no vamos a decir es como una excursión al campo ir a la cárcel, pero bueno, la verdad que está bien probar, ¿vale? Y nada, simplemente eso. Muchas gracias, Santiago. Es un tema importante que comenta Santiago porque es cierto. O sea, antes comentaba la Mónica y también incidió hace un momento Carlos. La UNED facilita el servicio de la formación a las personas, a muchas personas que en condiciones normales en la presencialidad no podrían hacerlo, que las universidades presenciales no les ofrecen. Nosotros somos la Universidad de España que más número de discapacitados atiende, en el sentido de facilitarles también la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, pero también, como comentaba ahora Santiago, tenemos una labor social importante en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Desde la UNED se puede estudiar cualquier grado, desde unas instituciones penitenciarias sin ningún problema. Evidentemente, los exámenes en esos casos se realizan en la propia institución penitenciaria y los internos los tienen que realizar allí, pero sí es cierto que tenemos una labor social en ese ámbito. Y en el caso de nuestro centro asociado, desde hace ya muchos años, en la actividad de cursos de verano solemos tener la tradición de únicamente celebrar un solo curso de verano, que es ese que comentaba Santiago, el curso de verano del Centro Penitenciario de Teixeiro. Como dice, es una experiencia muy interesante. Como bien comenta, nos dejan salir después, no hay problema ninguno. Y la verdad es que se convive durante varios días con internos y internas del Centro Penitenciario de Teixeiro en una relación de iguales. Eso es interesante porque aúna, digamos, 3 partes de un mundo muy diferente. Por una parte están los internos, por otra parte están los funcionarios de prisiones, que muchos de ellos también asisten al curso, y por otra parte estamos los estudiantes de la UNED, está la propia UNED, que por supuesto pues viene del exterior y convive durante esos 3 días, esas 3 sesiones de esos 3 días con todos ellos, ¿no? Hasta el punto de que se hace una visita guiada por el interior del centro penitenciario y por supuesto pues se permite esa socialización, por decirlo de alguna manera, entre todos, lo cual es muy importante sobre todo para los internos de la prisión, porque evidentemente al estar privados de libertad tienen bastante reducido el ámbito de socialización con el exterior, y este momento es un momento muy importante. De hecho, uno de los puntos en los que más incidimos a la hora de preparar el curso de verano de Teixeiro es precisamente en la parte de debate. Es muy posible que en todas las ponencias de los cursos de verano podáis ver que hay, 15, 20 minutos al final de la ponencia pertinente para debatir. En nuestro curso de verano normalmente hay entre 30 y 40 minutos para debatir, porque nuestro objetivo es que cualquiera de los internos y por supuesto los estudiantes que van del exterior puedan, digamos, desahogarse, exponer sus cuestiones, sus problemas, sus dinámicas. En el ámbito de la intimidad, como fue este año, lógicamente hubo opiniones para todos los gustos y de todas clases.
Pensad que estamos hablando de un centro penitenciario. ¿Dónde queda la intimidad en un centro penitenciario? Pues es difícil, pero todavía hay alguna intimidad en un centro penitenciario. Pero con eso está el respeto, etcétera, etcétera. Entonces, es una oportunidad muy, muy interesante. En este caso, como comenta Santiago, es una oportunidad que nosotros intentamos repetir cada año. Y, por supuesto, pues, bueno, todos aquellos que estéis interesados, como comenta él, hay 7 meses para preparar el curso, tendréis un margen suficiente para matricularos y asistir al mismo si os interesa. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Bueno, yo también quería agradeceros la explicación toda de ahora, porque la verdad que estaba un poco perdida. Yo, bueno, he estudiado 2 ciclos formativos y ahora estoy matriculada en Educación Social, que no sé si hay alguien por aquí que esté. Hola. Que la verdad que hacer así caras también se agradece. Y sí que me había perdido un poco concretamente, creo que su nombre es Mónica. Ana Mónica. Ana Mónica, Sí. puedes llamarme Ana Mónica. Vale. Coordinadora académica, así con cara de... No, es sobre todo porque yo he accedido a la página, he navegado un poco, así buceado un poco para ir conociendo todo lo que es, todos los portales y demás. Y sí que estoy un poco desubicada a la hora de lo de mis cursos virtuales, porque como me parece que no estoy matriculada en ninguna asignatura y yo estoy... Bien. Vale, genial, me encanta que haya gente. Bienvenidos a la UNED. Porque la verdad que me frustraba muchísimo porque necesito tener la información. Eso es muy pesadilla. Bueno, pues os voy a dar una buena noticia o mala, no sé. Los cursos virtuales los vais a tener abiertos algunos de vosotros mañana. Ah, ¿Vale? Las tutorías comienzan hoy, pero como os decía Santi, como os decía Germán, Carlos, somos una universidad muy grande, muy grande. Entonces, los procesos, sobre todo al arranque de curso, son paulatinos. Ojalá fuera posible que todo fuera a la vez, pero lamentablemente no lo es. El volcado en el portal nuevo, que comentaba el director, que es un volcado con una nueva plataforma web, se inaugura hoy. Hay una inauguración ahora a las 12, os habrá llegado uno de esos correos, os habrá llegado con la información, ¿vale? Ahí se da a conocer esa nueva plataforma que para vosotros en muchos casos se abre mañana. Entonces, es cierto que las tutorías empiezan hoy y que a ellas podéis acceder, si te quedáis en Academos Web, sí podéis clicar, ¿vale? Si alguno de vosotros tiene tutorías lunes entre las 4 y las 9, ¿vale? Que es cuando se imparten las tutorías, podéis acceder. Pero al curso virtual vais a poder acceder en algunos casos desde mañana, ¿vale? En todo caso, si a lo largo de esta semana no tuvierais abiertos los cursos virtuales, correo a info y desde ahí os derivamos pues, bien al CAO, que es el Servicio de Atención al Estudiante de Soporte Técnico, bien comprobamos si puede haber alguna cuestión de matrícula, porque vosotros al realizar la matrícula lo hacéis a través de un portal de uned.es y toda esa información llega a los negociados de las facultades y desde el negociado tramitan vuestro expediente. ¿Vale? Entonces, digamos que es un proceso, bueno, pues que requiere su tiempo. Pero a lo largo de esta semana, si no tenéis abierto el curso virtual, sí que entonces es que hay algo que hay que solucionar. ¿Vale? gracias. Nada. Además, así, ahora que tienes una compañera de educación social, para eso va a venir al centro social. Digo, muchos grupos de estudio salen de estas cosas, ¿eh? No penséis. Y luego a la cafetería. ¿Eh? ¿Hay alguna pregunta de esta? ¿Tenéis alguna pregunta de lo que hemos comentado o de fuera de lo que hemos comentado, que igual os podamos ayudar? Educación. Vale, fácil. Educación infantil es una carrera nueva, ¿no? Este año. Sí, estamos de estreno. Vale, y es para preguntar si en la biblioteca de aquí podría acceder a los libros o a lo mejor aún no está. Como no veo. Hay algunos,
que todavía están pendientes de publicación. Ah, bueno. Sí. Hay algunos libros que están pendientes de publicación. Tú imagínate si estás agobiada, los tutores cómo están. Porque claro. Pero bueno, quiero decir, ahí sí que os voy a pedir de paciencia, porque es una titulación de nueva implantación. Estamos muy contentos de poder impartir esa titulación este curso, porque ha sido una lucha durante años y años para poder impartirla, pero los principios son un poquito complicados. Entonces, la mayoría de las asignaturas ya tienen disponible la bibliografía, pero es cierto que en algún caso sí que me consta que está pendiente de publicar el libro. ¿Hace con todos los demás? Vale, gracias. Claro. No sé si desde el chat queréis realizar alguna pregunta. Esto es metodología UNED 100%, presencial, en línea, en directo y luego queda en frío. Metodología UNED ya desde el primer día inversión. Luego también tenéis que tener en cuenta una cosa que estáis viendo aquí, va un poquito lento, hay una razón para ello. Nosotros trabajamos en red UNED, es decir, estamos, por motivos de seguridad, lógicamente, la UNED tiene su propia red de comunicaciones. Las plataformas en las que vais a trabajar están dentro de esa red UNED. Entonces, puede ocurrir, no ocurre habitualmente, pero puede pasar en un momento determinado que igual os quedéis sin acceso al campus UNED porque intentáis acceder a la plataforma y no podéis acceder. Esto es porque igual pues, en ese momento la red UNED está en mantenimiento, ha habido un problema en algún cable de fibra o lo que sea y se está resolviendo. Quiero decir, la razón de que esto vaya lento es porque estamos dentro de un entorno seguro de comunicación. ¿De acuerdo? En el caso de los tutores que imparten desde aquí las tutorías, también están dentro de ese entorno seguro de comunicación. Entonces, puede ocurrir que si estáis conectados en vuestro domicilio, igual veáis con algún retraso la información que se está emitiendo online. Es algo normal. También ocurre que la lentitud se acrecienta cuando estamos en la semana de presentación a nivel nacional, con lo cual todos los centros asociados estamos haciendo lo mismo. Estamos impartiendo las sesiones de bienvenida, no digo al mismo tiempo, pero sí los mismos días en el mismo momento. Y esa es la razón también por la que muchas veces va un poquito más lento. Lógicamente, cuando esto no ocurre, pues la red interna es mucho más ágil. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un alumna que dice que está matriculada, pero no le aparecen los vídeos. No sé muy bien a qué vídeos te refieres. Mientras vemos lo que pregunta esta participante, sí. Os voy a decir una cosa. En la UNED os va a dar muchísima información. Vale, ya lo estáis viendo y al principio puede ser apabullante, porque uno no sabe ni por dónde empezar. No os agobiéis. Ya sé que esto es fácil decirlo desde donde estoy yo y dirás tú, sí, claro, pero yo tengo 8 asignaturas y veo cómo las saco. No os agobiéis. Cuando tengáis dudas, intentad parar y pensar, ¿de qué es esta duda? ¿A quién me puedo dirigir? No sé por dónde empezar. Pues venís al centro. Vale, nos llamáis pues, biblioteca, dudas, info, en secretaría. Tenéis mucha gente a vuestra disposición. Lo bueno de la UNED es que tenéis a gente en departamentos, en facultades, en centros. Estamos todos para ayudaros. En soporte técnico hay cantidad de personas que lo que van a intentar es que vosotros solucionéis vuestros problemas. ¿Vale? Es además importantísimo que os animéis a ir a examen. Os animo, ir a examen. Las estadísticas nos dicen que el que va a examen acaba aprobando la asignatura. Si no es a la primera, es a la segunda. Ir a examen. No os quedéis en casa. Ir a examen. Aprovecho y contesto a la alumna del chat. Nosotros cuando realizamos una sesión de este tipo, como la que se hizo el viernes, por ejemplo, y otras muchas que vais a disfrutar durante estas semanas, se quedan grabadas y posteriormente se cuelgan. Posteriormente quiere decir posteriormente. Es decir, el procedimiento, como os decía hace un momento, se gestiona a través de Inteca, en este caso, que es una de las plataformas que tiene la UNED para el tema de este tipo de grabaciones. Entonces, es un proceso, como Ana Mónica comentaba antes, como somos muy grandes, es un proceso que tiene su tiempo. Es proceso de grabar, proceso de generar la edición y luego proceso de envío de los enlaces y luego nosotros colgar esos enlaces. Con lo cual, la sesión del viernes todavía no está disponible. La compañera preguntaba por sesión del viernes de estudiantes
Cuando esté disponible se os comunicará, no hay problema. Igual que en esta sesión, que tampoco va a estar disponible inmediatamente, tardará unos días en estarlo, y las demás a las que vayáis a asistir. Y bueno, yo no sé si tenéis alguna otra cuestión más. Tanto del centro. Sí. En cuestión a estudios, una vez que tienes el material te lo proporciona el tutor o vamos nosotros mismos buscándonos la vida de alguna manera. ¿Qué es para ti material? En plan, lo que hay que estudiar, dijiste que hay que estudiar todo. Simplemente cogemos los libros que nos ponen la bibliografía y vamos a estudiar nosotros y vamos a las tutorías a preguntar las dudas. O en las propias tutorías ya te van diciendo, bueno, puedes empezar por aquí o... Te estás contestando, ¿te das cuenta? A ver, una de las cosas que más gusta en el mundo empresarial y en el mundo laboral de los alumnos de la UNED es su capacidad de autonomía y autogestión. Por supuesto que vas a tener a alguien que te orienta, que es el tutor, la tutora. Por supuesto que sí, que te va a decir, si tenemos este libro, si tenemos este material, si tenemos que sacar adelante esta asignatura, vamos a plantearlo así. Y para eso en las tutorías vamos a ir extractando los temas más importantes. Y cada semana vamos a hablar sobre ese tema. O vamos a tratar sobre este ejercicio o este caso práctico. Vas a poder plantearle las dudas siempre. Pensad que vosotros ya estáis matriculados y matriculadas y vais a ir a tutorías desde la primera semana. Pero habrá compañeros que se matriculen a finales de octubre y lleguen a la tutoría en noviembre. Ellos y ellas también van a poder incorporarse al estudio. Sí os van a dar pautas. Si tú lo que quieres es una especie de planificación de estudio de cuántas horas tengo que dedicarle a cada cosa, yo te puedo remitir a la página web del COIE, ¿vale? Y dentro del COIE hay un documento que te va a ayudar a ti como alumna a hacer un calendario y una planificación. ¿Cuántas horas tengo que dedicarle al estudio a una asignatura para sacarla? ¿Soy realista con todas las asignaturas de las que me he matriculado? Y a veces sabes, no, me matriculé más. En la UNED es mejor matricularse de menos que de más. Y lo digo esto que va en nuestro propio perjuicio como centro que recibe vuestras matrículas. Pero como estudiantes es mejor que seáis conservadores a que seáis súper lanzados. Es decir, yo este año es mejor ir poco a poco. Porque uno cuando tiene que enfrentarse a las asignaturas y ve las bibliografías a veces echa las manos a la cabeza. Yo te remito a COIE, ¿vale? Para que veas ese documento de planificación de estudio, que incluso si googleas COIE planificación de estudio te va a salir. Y además, en las tutorías te van a ir, digamos que, dirigiendo, ¿vale? Pero no os van a dar los apuntes de lo que hay que estudiar. Sí van a llamar vuestra atención sobre qué es lo más importante. Como sois alumnos de la titulación que se estrena este año, no vais a tener el repositorio de exámenes de años anteriores porque sois los primeros que os vais a examinar. Y eso, hombre, es una pequeña desventaja, no os lo voy a negar. Pero sí que es cierto que todos los demás estudiantes tienen a su disposición ese repositorio y ya pueden ver qué es lo que se pregunta sistemáticamente, ¿vale? Qué es lo que el equipo docente considera fundamental. Vosotros en este caso, pues sois los primeros, sois la vanguardia, así que, ¿vale? También un poco incidir en ese punto de los exámenes que comentaba Ana en este momento. Lo que os decía al principio, que era el tema de que la UNED es una carrera de fondo, pues es así, ¿no? Las tres personas que estamos aquí hemos sido o somos alumnos de la UNED, hemos sido en algún momento alumnos o somos alumnos de la UNED. Sabemos de primera mano cuáles son las mayores dificultades y las mayores ventajas también. Dentro de eso que comentaba ella, el tema de la organización respecto al número de asignaturas, también indicaros que a diferencia de otras universidades también tenemos una ventaja y es que tenemos un segundo plazo de matrícula, que es en febrero y marzo. Entonces, la prudencia, yo estoy con ella, o sea, aunque sea tirar piedras contra nuestro tejado, yo estoy con ella. O sea, la prudencia yo creo que impera en la UNED. Es mejor coger un par de asignaturas o 3 y luego esperar a ver si en febrero o marzo nos podemos ampliar, que coger 12 asignaturas e intentar llevarlas todas al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por eso, porque es complejo. Evidentemente hay gente que lo hace, hay gente que no tiene problema para hacerlo, hay gente que lo lleva bien, pues
su capacidad de organización se lo permite, o las responsabilidades que tenga en ese momento. Puede haber épocas de la vida de una persona en las que uno tenga más disponibilidad para el estudio y otras en las que tenga menos. Por eso la UNED es diferente, ¿no? Aquí no se pide un número mínimo de matrículas. Entonces, bueno, esas son ventajas e inconvenientes. La ventaja es esa, uno puede estructurar su estudio como desee, de la manera que considere más adecuado, para su momento vital, para ese instante. La desventaja, que si lo gestionas mal, te puedes encontrar con que igual tienes una sobresaturación de asignaturas. Por eso yo os decía al principio que si eso ocurre, no intentéis ir a por todas de cualquier manera. Centraos en aquellas asignaturas, ya ni siquiera digo que sean las más fáciles, las que os gusten más. Aquellas en las que tengáis motivación para estudiarlas, con independencia de la dificultad. Porque son esas un poco las que os van a permitir, como comentaba Ana, aprobar ese examen que os va a hacer ver que es posible. Y es posible. Llevamos haciendo lo posible 50 años, como comentaba Campos. Es posible hacerlo. Todos hemos tenido dificultades a la hora de hacer un examen, a la hora de estudiar, a la hora de organizarnos, pero acabamos terminando los grados en los que nos matriculamos en su momento. Que igual no lo terminas en 3 años y te llevas 7, pues te da igual. Muchas de las razones por las que uno hace un grado es por eso, o sea, porque no puede hacerlo de la manera presencial. Aquí, bueno, no lo hemos comentado, pero creo que es evidente después de lo que hemos estado hablando. Aquí no se ficha en una tutoría presencial. No es obligatorio existir una tutoría presencial. Nadie va a pasar lista, nadie va a tomar nota y decir esta persona ha venido 3 veces a la tutoría. En algunas sí. Bueno, muy pocas. Muy pocas. ¿Vale? Lo general es que las tenemos a vuestra disposición, pero no es obligatorio. Las presenciales, como sabéis, sí cuentan para ese aprobado. O sea, es necesario asistir aquí, ¿no? La razón es un poco esa. Ventaja, eso. Uno puede distribuir su tiempo como considera. Desventaja, eres tú quien lo tiene que hacer. Y eso también supone asumir una responsabilidad. Tienes un tutor que te va a ir intentando resolver algunas cuestiones, pero como Ana comentaba, en una hora de tutoría, un día de tutoría a la semana, no se puede resolver toda la asignatura. Entonces, claro, es cuestión de cada uno el planificarse y organizarse. Es verdad que los exámenes de años anteriores ayudan mucho a esa organización. Es verdad que los que empezáis en educación infantil también tenéis el inconveniente que os comentaba ella ahora, no tenéis sus exámenes, pero también tenéis una ventaja. Tenéis la posibilidad de ir organizando, entre comillas, las tutorías e indicar qué es aquello que os gusta de esas tutorías y qué es aquello que no os gusta. Porque al ser primer año de puesta en marcha del grado, también tenéis un cierto margen de influencia, por decirlo de alguna forma, en las tutorías que se os van a impartir. Podéis aprovecharlo, Tenéis que tener en cuenta que las tutorías vienen dictadas en la parte básica general, la troncal, por el equipo docente, desde Madrid, desde la facultad, en este caso Educación, de cualquier otra facultad, pero luego el tutor tiene cierto margen de maniobra que le permite pues, flexibilizar, en algunos casos no mucho, pero en otros casos sí, la impartición de esas tutorías. Y centrarse pues igual en aquellos aspectos que os resultan más interesantes en un momento determinado, ¿no? En el caso de educación infantil, igual otros aspectos más interesantes es trabajar casos prácticos, por ejemplo. No sé, se me ocurre, quiero decir, no soy especialista en ese área, que yo vengo de otras titulaciones. Pero tenéis también esa posibilidad de influir dentro de ese delirio de las tutorías. Y por lo demás es eso, o sea, la responsabilidad aquí es propia de cada uno y cada uno debe de utilizar esas herramientas que nosotros ofrecemos para, digamos, recorrer ese itinerario de la mejor manera, de la manera más cómoda posible para cada uno de nosotros, ¿no? Yo sí os recomendaría, como exalumno, que no os comparéis. No os comparéis con otros compañeros. Cada uno de vosotros es una persona individual que tiene sus ritmos, sus criterios y que toma sus decisiones y que realiza sus planificaciones. La comparación con es que fulanito le ha dedicado menos tiempo y ha aprobado, es que menganito ha cogido 5 y está sacándolas todas y yo he cogido 1 y me cuesta. No os comparéis. La maduración de una persona es precisamente conocerse uno mismo y a su entorno. Conocer el entorno no quiere decir imitar. En nuestro caso yo creo que es más importante conocerse uno mismo y en este caso no estoy hablando de conocer las limitaciones, eso es muy manido. Yo creo que no hay limitaciones. Creo que todo se puede llegar a realizar. Con más esfuerzo, seguramente. Hay gente que tiene una capacidad innata para dibujar y es un artista innato y le cuesta mucho menos hacer un dibujo impresionante.
Hay otros que somos bastante negados para dibujar y nos cuesta muchísimo más y nos requiere pues igual meses o años de trabajo y esfuerzo y técnica. Pero todo se puede conseguir, no hay nada que nos limite. Y ahí vuelvo a lo que os decía antes. O sea, tenemos alumnos en el servicio de UNIDIS, la unidad de discapacitados de la UNED, que tienen discapacidades muy diversas, con problemas muy graves en algunos casos. Y no solamente hablo de discapacidades físicas, sino de discapacidades psíquicas, que en mi opinión son mucho más complicadas en algunos casos que las físicas, y que están sacando su grado universitario, están sacando su carrera universitaria, y están dando muestras de un carácter de superación brutal. Entonces, ¿qué más no podremos hacer nosotros? Que afortunadamente no tenemos esas limitaciones, entre comillas. Entonces, por eso os decía al principio, no entréis en la dinámica de agobiaros, no os deprimáis respecto a los exámenes. Un examen es un papel con unas respuestas, nada más. Si un examen sale mal, se puede hacer otra vez. No hay problema ninguno, no se acaba el mundo, no hay ningún problema, no muere nadie porque suspende un examen. A veces es mucho más importante no asistir al examen porque uno tiene unas responsabilidades familiares o laborales previas y no va a pasar nada. Ana Mónica os comentaba el tema de la reserva. Cuando hay examen de reserva podéis pedir esa reserva y no hay problema ninguno. Pero si no pudierais por lo que fuera, ya haréis el examen en otro momento. Lo importante que tenéis que tener en la cabeza es que estéis realizando esto porque queréis hacerlo, porque queréis aprender, porque queréis formaros, porque queréis desarrollar nuevas habilidades, porque queréis potenciar las que tenéis, porque os da la gana. Os da la gana a vosotros. No es algo que se os impone, no es algo que se os obliga. Y, como decía hace un momentito, no tenéis que compararos con nadie. Eso de que, oye, ¿cómo te salió el examen? Hay gente que le gusta comentarlo y hay otra gente que quiere no saber nada de ese examen porque ya está pensando en el siguiente que tiene al día siguiente o 2 días más tarde, o simplemente porque no les importa ya para nada ese examen. Ya veremos qué nota le ponen. Bueno, es un poco también respetar la decisión del otro, ¿no? Que se comenta muchas veces hoy en día. O sea, no os comparéis, no os comparéis. Y el esfuerzo de estudio es algo muy subjetivo, muy subjetivo. Y sois vosotros los que tenéis que decidir cuánto tiempo dedicáis, cómo lo organizáis y luego cómo conseguir esa eficiencia o esa rentabilidad de ese tiempo. Nosotros ponemos las herramientas, como os comentaba Ana, pues a través del COIE, técnicas de estudio también, sesiones o vídeos que os ayudan a eso, cursos de extensión universitaria que os ayudan también a estudiar. Ponemos esas herramientas. Pero luego sois vosotros los que con eso pues tenéis que organizaros y articular vuestros medios para seguir adelante. Y insisto mucho en eso, ya lo sé, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. El alumno de la UNED es diferente para todo. Eso quiere decir que cuando... Bueno, os voy a contar un caso. En un momento determinado, yo estudié, la primera carrera que estudié yo fue en la UDC, Universidad de la Comunidad. Fue económicas, fue hace muchos años ya, siglo pasado. Y curiosa, cuando yo salí de la carrera, yo luego posteriormente hice un máster con la gente tributaria y demás, pero cuando yo salí de la carrera antes de hacer ese máster, yo estaba trabajando antes de terminar la carrera, por motivos familiares estaba trabajando antes de terminar la carrera. Pero cuando terminé la carrera y tenía el título en la mano, me puse a mirar otros empleos, ¿no? Y me llamó la atención, en aquel momento no había las leyes que hay respecto al tema de discriminación laboral y demás que existen al día de hoy. Y había puestos de trabajo en los que expresamente se pedían economistas que no hubieran terminado su titulación en la Universidad de Santiago de Compostela. Y a mí me llamaba mucho la atención, decía, ¿pero esto qué es, no? O sea, yo soy de la UDC, no me afecta, ¿no? Pero me refiero, ¿cómo es posible que no? Claro, luego te vas dando cuenta y vas analizando lo que te enseñan en unos sitios y en otros y vas viendo que no es tan importante, que sí lo es, el conocimiento, como digo, es importante, pero no es tan importante el conocimiento como las otras herramientas y habilidades que uno desarrolla en la universidad. Por eso decía al principio que nosotros seguimos siendo la universidad de antes, en la que tienes que madurar sí o sí, en la que te preparan para enfrentarte a un mundo, que bueno, antes ya te daban bofetadas por todas partes y ahora mucho más, estamos viéndolo diariamente. Entonces, ese es el carácter que nosotros queremos trasladar a nuestros estudiantes. Eso implica esa responsabilidad de la que hablábamos. Disponibilidad total y absoluta.
Ahora, responsabilidad total y absoluta. ¿Qué pasa? Que cuando sales de aquí, nadie te va a decir, no, es que no quiero a alguien que haya sido graduado de la UNED. Evidentemente ahora ya la normativa ya no lo permite, pero nadie lo va a insinuar. Porque las empresas saben que cuando una persona estudia en la UNED se ha tenido que comer muchos marrones, ha tenido que organizar su vida muy, muy bien y ha tenido que salir adelante muchas veces. Y eso es algo que es muy difícil de evaluar. El que tiene una capacidad de resiliencia, el que tiene una capacidad de organización, el que tiene una capacidad de paciencia, por decirlo de alguna manera, para terminar una tarea o para acabar en unos plazos determinados, eso solamente lo puedes comprobar cuando estás trabajando en la empresa. En nuestro caso, nuestros egresados, los graduados que salen de nuestra universidad, lo tienen. Y las empresas que los contratan lo saben. Entonces eso también es importante. Con independencia de luego las posibilidades laborales, que eso ya sería para otra charla distinta, para un curso de divulgación de extensión universitaria. Pero quiero que veáis eso. Es decir, igual que os comentaba antes el tema de las sanciones, que va implicado con esa madurez propia y personal, sois vosotros los que al final hacéis la UNED. Y sois vosotros los que a través de la UNED os tenéis que desarrollar. Bueno, no sé si queréis hacer alguna otra pregunta o... si... Están deseando llegar y darle allí a la comunidad de acogida. Están ahí todos inquietos. Bueno, pues os damos las gracias. Que sepáis que todos vosotros que estáis aquí sois todos, como se suele decir, de su padre y de su madre. Cada uno de una titulación, cada uno de una disciplina. Estáis en el mismo centro asociado. Aprovechadlo. Eso no os pasa en una facultad, que son todos de lo mismo. Aprovechadlo. Vale, bienvenidos.